tutoría, ¿no? Nos faltaría la segunda, los temas que estarían pendientes sobre la unidad 1. ¿Listo? Ahí ya les estoy compartiendo las diapositivas. Entonces, habíamos quedado en los costos, lo que era costos de oportunidad, el financiamiento, incluso les dejé una actividad, diversificación eficiente, ¿sí? Hoy, ¿qué vamos a mirar? Hoy vamos a mirar el segundo tema de esa unidad número 1, que son las empresas y las sociedades anónimas, ¿sí? Entonces, nuevamente, si vamos a participar, pues la participación tendrá puntos. Esta vez no quedan exonerados, ¿no? Esta vez, pues vamos a aumentar los punticos para su primer parcial, que va a ser dentro de 8 días. Sí, dentro de 8 días va a ser su parcial. Al final de clase vamos a mirar de qué tema vamos a tratar el parcial. ¿Sí? Entonces, como les decía, pues dentro de 8 días tenemos el parcial y vamos a mirar, ¿no? El parcial va a ser un taller, ¿no? Ahora al final ya vamos viendo de qué se trata. Bueno, entonces, los que participen en esta clase van a tener puntaje para su parcial, ¿sí? Vamos a aumentar décimas para su parcial. ¿Listo? Bueno, entonces hablamos de lo que es la empresa. ¿Alguien me puede decir qué es la empresa o qué un concepto que tengan sobre empresa? ¿Qué es empresa? Sea una persona natural o jurídica que se dedica a alguna actividad comercial, ¿no? Para recibir un beneficio, sea de servicios o comercial. Puede ser formada por una sola persona o por varias personas. Muy bien, Marcela, gracias. ¿Quién más quiere participar? La empresa es como una sociedad donde se busca pues generar unos ingresos, donde hay una actividad económica y pues hay una generación de empleo, hay una generación de pues también de, podemos decir, de unos gastos, de unos costos. Sí, bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces lo que nos decía Marcela y lo que nos dice Zuleima, ¿no? Aquí está el concepto, nos dice que una empresa es la persona natural o jurídica, pública o privada. Puede ser lucrativa o no lucrativa una empresa, ¿no? Es decir, puede tener un beneficio económico como no puede tener un beneficio económico. Se asume la iniciativa, la decisión, innovación y riesgo para coordinar los factores de producción en la forma más ventajosa para pues distribuir esos bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas y por ende a la sociedad en general. Entonces esta partecita es muy importante, ¿no? Esa empresa debe satisfacer esas necesidades humanas y a la sociedad en general, si no, no tendría motivo, porque lo importante es que esas necesidades humanas sean satisfechas por la empresa, ¿no? Y cuando ya se satisfacen esas necesidades humanas, también se satisfacen a la sociedad en general. Aquí puede ser lucrativa o no lucrativa, ¿no? Entonces, puede tener un beneficio económico la empresa o como no puede tener un beneficio económico. Y la podemos encontrar de una sola persona o un grupo de personas pueden formar una empresa. Entonces, ese es como el concepto que tenemos en general. Más el concepto pues, que me dio Marcela Zuleima es también válido, ¿sí? Entonces, se puede decir que la empresa es ya un conjunto de personas, ¿no? Puede ser una sola persona o varias personas con fines lucrativos o no lucrativos que buscan la satisfacción de las necesidades humanas
y por ende de la sociedad en general. ¿Sí? Las empresas, ¿no? Hay una clasificación, ¿no? En Colombia, ¿sí? Por el origen o la inversión, puede ser, por su objeto social, por los productos, por su tamaño, el tipo de sociedad, persona natural o sector económico, es la clasificación que se da aquí en las empresas. Ya las vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Entonces les decía por el origen de la inversión. Entonces la inversión puede ser de carácter privado, ¿sí? O de carácter público, o mixta. Mixta quiere decir los dos, ¿no? Privado y público. Y puede ser comercial del Estado, o estatal o pública, multinacional, consorcio o una asociación. Entonces, por el origen de la inversión se puede clasificar de esa manera. Entonces, tenemos que por el objeto social, pues son empresas o fundaciones que están sin ánimo de lucro. Entonces, sociedades comerciales, pues de economía mixta, empresas industriales o comerciales del Estado. Y lo que les digo aquí, sin ánimo de lucro, asociaciones, fundaciones, cooperación estatal o pública. Con ánimo de lucro, sociedades comerciales, de economía mixta, empresas industriales o comerciales también del Estado. Pero que son con ánimo de lucro, quiere decir que buscan un beneficio económico. Las fundaciones o las asociaciones, aquí les había colocado un ejemplo, dice aquí Huellas, es una fundación de niños, donde se busca como objeto social ayudar a los chiquitos, ¿no? Entre las edades como que están de los 5 años hasta los 12 años, buscando así una ayuda para personas, niños que son huérfanos, ¿no? Que no tienen su hogar. Y estas fundaciones son formadas sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, buscando un beneficio común a la sociedad. Entonces, por eso son fundaciones que no tienen ningún beneficio económico. Tenemos también por los productos que producen o comercializan. Entonces, pueden ser comerciales, manufactureras o mixtas, o de servicios, por ejemplo, hoteles, restaurantes, de vigilancia, transporte, comunicación, actividades inmobiliarias, de enseñanza, pueden ser de servicios, o pueden ser también comerciales, ¿sí? O manufactureras, de acuerdo a lo que producen. Tenemos también agropecuarias, ganaderas, de casas, de silvicultura, minera, entre otras. Esto ya es por sectores, ¿no? Por sector primario, secundario, terciario. Entonces, el primario, pues son las materias primas sin transformación. Por ejemplo, están las empresas agrícolas, ganaderas, lo que les decía, mineras, ¿sí? Las secundarias, pues que son ya manufactureras, es decir, que necesitan pues servicios de transformación. Y por último, las de servicio, ¿no? Como les decía, hoteles, restaurantes, vigilancia, transporte, la misma educación, son de servicio. Actividades inmobiliarias son de servicio. Aquí les he colocado una imagen, no sé si todos están mirando las diapositivas, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Aquí les he colocado una imagen de Colácteos, ¿no? De Colácteos. Entonces, es una empresa, ¿sí? Muy grande, reconocida aquí. Entonces, Colácteos, ¿dónde la podemos clasificar? ¿En qué tipo de empresas? ¿Quién me dice? Productora. Privada, profe. Productora. Es industrial. ¿Sí? Productora profe, industrial, porque procesa los productos, que de la leche saca el queso, pero como persona natural, jurídica o como, profe. No, o sea, lo que les digo, por lo que producen o comercializan. Ajá. Productora industrial.
Muy bien, esa sería como esa clasificación, ¿no? Productora industrial. Ajá. Esa sería la clasificación de Colácteos. Bueno, entonces, ese es cuando ya las empresas se pueden clasificar como productoras o comercializadoras, dependiendo de cómo se las clasifique. En este caso, Colácteos es productora, lo que nos dice acá, industrial también. Entonces, esa sería la clasificación y pertenecería al sector ¿qué? Primario, secundario, terciario. Colácteos. ¿Secundario? ¿Secundario por qué? Pues pensaría yo secundario porque ellos transforman el producto, ¿no? O sea, pienso yo que sería de sector primario si fueran ellos los que sacaran, qué sé, la leche y todo ello, pero tengo entendido que ellos compran la leche para así poder transformarlo. Eso. Entonces sería como secundario. Secundario. Muy bien, gracias. Espérenme un segundito, les doy la entrada de estos niños. Sí, gracias, Edwin. Entonces, es secundario, muy bien. Sería secundario. Buenas noches, profe. Transformación. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Entonces, vamos mirando que hay una clasificación, primero como productora, y también se la puede clasificar como en la parte de comercialización como secundario, ¿no? Servicio secundario. Bueno, también hay una clasificación que esto es muy importante también que la tengamos en cuenta por el tipo de sociedad, ¿sí? El tipo de sociedad se la puede clasificar en anónimas, limitada, colectiva o en comandita de empresa. Sociedades anónimas, la sociedad de capital formada pues por acciones con mínimo pues 5 accionistas y la responsabilidad va hasta el monto de las acciones, ¿no? Ojo ahí, ¿no? Que la responsabilidad de las sociedades anónimas va hasta el monto de las acciones. Quiere decir, cuando usted entre más acciones tenga, mayor va a ser pues su responsabilidad y entre menos acciones, pues menos va a ser su responsabilidad. Y como mínimo, aquí las sociedades anónimas solamente pueden tener 5 accionistas. ¿Sí? Ahí les dejé como en negrilla. Limitada mínimo a dos portantes, está el socio capitalista y el socio industrial. Y la responsabilidad está el monto también de los aportes, ¿no? Está dada por el monto de los aportes. Como sociedad capitalista socio capitalista, socio industrial, ¿no? Puede ser que un socio aporte con el capital y el otro puede ser que aporte con el trabajo, con el conocimiento. Por eso es una sociedad limitada. Y la responsabilidad va hasta el monto de sus aportes. Entonces, si aporta con el capital, también va de acuerdo a la responsabilidad, de acuerdo a ese capital. Y el socio industrial, que aporta con el trabajo y conocimiento, maneja más la parte administrativa, ¿sí? El socio capitalista simplemente se encarga de aportar con el capital, obviamente va a recibir también pues su rentabilidad, lo mismo que el socio industrial, pero no tiene nada que ver con la parte administrativa, porque él delega nomás, ¿no? Él ni siquiera, el socio capitalista se va a aparecer en la empresa, ni mucho menos. Simplemente él desde acá recibe estos aportes y listo. Pero no va a ser parte ni tampoco va a opinar sobre la parte administrativa. Por ejemplo, que se contrató un jefe de personal, él no va a opinar tampoco de esa parte, sino que ya tiene una persona que lo representa en la parte administrativa. Sí, por eso es limitada. ¿Listo? Colectiva es la sociedad de personas con responsabilidad ilimitada. Cuando no se realizan actos de comercio es civil. Es decir, la responsabilidad que tiene la forma colectiva, como aquí lo dice, es ilimitada, ¿no? Es decir, no tiene limitaciones en su responsabilidad.
debido a que hace participación tanto de la parte capital como de la parte industrial. ¿Sí? Entonces, por eso no es ilimitada cuando es colectivo. Y en comandita tiene como mínimo de socios en gestores y comanditarios. Cuando los aportes se hacen en acciones, se denominan comandita por acciones. Entonces, hay un mínimo de socios, ¿sí? Que como la palabra lo dice, en comandita son gestores y comanditarios. Y los aportes los hacen en acciones. Cuando pues te hacen, aportes en acciones, se llama comandita por acciones, ¿sí? Esas son las sociedades por tipo de sociedad. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, muchachos? Bueno, entonces vamos a seguir, ¿no? Las empresas sin ánimo de lucro, públicas, pues, naciones, departamentales, municipios, instituciones industriales descentralizadas, comerciales del Estado, organizaciones gubernamentales, de poder ejecutivo de un Estado, departamentos y municipios. Ahí pues también están, ¿no?, públicas, ¿no?, que son sin ánimo de lucro. Hay algunas con ánimo de lucro también, que vamos a mirar, por ejemplo, acá, cuando son mixtas. Son economías mixtas las sociedades comerciales, que constituyen con aportes del Estado y de capital privado. Las sociedades de economía mixta se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en lo contrario. Quiere decir que se ajustan a las reglas de la parte de jurisdicción ordinaria o la parte de las leyes del Código de Comercio, ¿cierto? Que se establece para, de acuerdo a eso, determinar las acciones, ¿no?, que se cometen dentro de esto. Espérenme un segundito que están ingresando. Entonces, a ver qué es. Listo. Entonces se determinan por esa parte, ¿no? Entonces ya no es tanto como lo que determinan por el derecho privado, ¿no? Se determina también cómo son sociedades estatales por la parte de la Constitución, lo que es el Código de Comercio, de las dos maneras, para, pues, de pronto si se presenta alguna situación legal, ¿no? Entonces, sociedades mixtas. Entonces, tenerlo en cuenta, ¿no?, que son de capital privado y capital estatal. Un ejemplo de sociedades mixtas aquí en Colombia está Ecopetrol, por ejemplo, una empresa petrolera colombiana, administrada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con participación en la Bolsa de Valores. Esta es una sociedad mixta. ETB es una empresa también de telecomunicaciones de Bogotá, administrada por el municipio de Bogotá y cuenta con acciones minoritarios privados. Por eso es que es pública y privada, ¿no? Por eso es una sociedad mixta, ¿sí? Ese es el ejemplo de sociedades, pues esos dos ejemplos que les traje. No sé si alguien me puede dar otro ejemplo de sociedades mixtas. Profe, ¿de pronto el grupo Aval aplicaría este tipo de sociedades? ¿Perdón? ¿El grupo qué? Preguntaba, profe, que si de pronto el grupo Aval también clasificaría en ese tipo como de sociedades, no sé. El grupo Aval. El grupo Aval es privado. No es mixto. Ah, ya, profe. ¿No? Aquí en Nariño tenemos a Sedenar, profe. Ajá, a Sedenar, muy bien. Más. Profe, de pronto podrían ser las empresas de telefonía. Más también. ¿Quién me dice las empresas de telefonía? Yo, profe. A Marcela. Marcela Tobar. Ya. Depende, ¿no? Hay las empresas de telefonía, hay unas que sí son, la mayoría ahorita son privadas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Claro, Movistar,
No sé si recuerdan, aquí teníamos Telenariño. ¿Recuerdan? Era Telenariño. No sé si ustedes conocieron. O Telecom. Esa era empresa, Telenariño era una empresa mixta. Ahorita ya no la tenemos. Entonces estamos más por las empresas privadas, ¿sí? Esas serían como las empresas de telecomunicaciones. EMAS, Sedenar, por ejemplo, es una empresa mixta porque tiene por parte de capital privado y capital público. Profe, la Universidad de Nariño de acá de Ipiales, esa creo que es mixta. La Universidad Nariño de Ipiales. De Ipiales, sí. ¿Por qué dice? Profe, buenas noches. ¿Por qué dice que es mixta la Universidad Nariño? También hay recursos privados, o sea, pues le meten, ya no le meten únicamente, ya no le meten únicamente clases de Universidad de Nariño, sino ya cursos, cursos de inglés, capacitaciones, también hay convenios con otras universidades privadas. Pero los posgrados. Sí. No. En esa parte los posgrados sí, pero la Universidad de Nariño es pública. La Universidad de Nariño, de todas las sedes, Tumaco, Ipiales y aquí de Pasto, es pública. Carlos Salcedo, ¿me quería decir algo más? No, profe. Ah, ya. Profesora, buenas noches. Buenas noches, Rubén. De pronto un ejemplo de una empresa mixta acá en Tuluá tenemos lo que es la Universidad UCEBA, que tiene capital del Estado, pero también es privada. Bueno, muy bien. Bueno, entonces hay que... Profe, ¿Finagro también podría ser? A ver. Finagro. Realmente de Finagro no sabría decirle porque no sé si será de economía mixta, ¿no? Más sin embargo, pues vamos a ver si... ¿Usted por qué me dice que Finagro? Marcela Tobar. Profe, porque esa es porque ese es un fondo, ¿no? De financiamiento del sector agropecuario. Agropecuario. Se me hace que esa sí es mixta. Creo que en algún momento yo la escuché. Sí. Sí, está bien. Finagro es una de economía mixta. Ayuda con el parte del Banco Agrario. En este campo vendría también a ser de economía mixta de Ecopetrol, de pronto. ¿Cómo? Ecopetrol, la empresa de Ecopetrol. Sí, nosotros dimos el ejemplo. Ecopetrol es de economía mixta. ¿Sí? Confamiliar también de Nariño, también es de economía mixta. Es privado y es público. Confamiliar. Profe, Confamiliar es privado. ¿Es privado ya? Sí, porque se mantiene con los aportes de las empresas privadas, ¿no? Sí. Públicas también, pero es privada, ¿no? La naturaleza jurídica es privada. Antes era mixta. Ahora entonces está privado. Por tanta corrupción está privado. Más ¿qué es Confamiliar lo hicieron privado? Sí. Antes era de economía mixta. Muy bien, gracias, Marcela. Profe, las EPS serían mixtas. Confamiliar que estamos hablando. ¿Cómo, perdón? ¿Las EPS? Sí, señora. ¿Ustedes qué dicen? ¿Las EPS son de economía mixta o privada? Hay privadas y públicas, profe.
Hay privadas y públicas, son ACPs. Y con lo de la ley 100, antes eran privadas, perdón, pero con lo de la ley 100, la mayoría son privadas. Profe, las empresas de transporte. Privadas. Las empresas de transporte. Tenemos, por ejemplo, ¿qué empresa de transporte? Hay unas que son privadas. Pues tengo entendido que unas son privadas y otras son mixtas, ¿no? Son mixtas. Autobuses del Sur, por ejemplo, esa es mixta, ¿cierto? Oh, es privada. No, Autobuses del Sur. Tengo entendido que es mixta. ¿Por qué? ¿Quién tiene participación? Son los socios que son privados. Ajá. Esa de autobuses. Yo pensé que me iba a decir el Transmilenio. Por ejemplo, Transmilenio es mixto, ¿no? Transmilenio en Bogotá. Sí. Ese sí es mixto. Profesora, ETV también es mixto, ETV. ETV. No, ETV es mixto. Bueno. Tenemos entonces, bueno, tenemos acá otros. Bajamos por favor el micrófono, apagamos el micrófono. Bueno, una empresa privada es una organización creada con o sin fines de lucro, cuya actividad económica consiste en la producción de bienes y servicios de cualquier tipo. Cada una tiene sus propias políticas, directrices, reglamentos y objetivos organizacionales, ¿no es cierto? Entonces son privadas. Cuando hablamos de una empresa privada, porque tiene sus propias políticas, directrices, reglamentos y objetivos organizacionales. Cuando hablábamos, por eso les decía, los ejemplos de mixtas, porque tienen una parte pública y otra parte privada. Cuando ya es conformada por socios de manera independiente, que no tienen nada que ver con el Estado, son totalmente privadas, ¿no? Ahí hay que tener claro, ¿no? Porque ellos pueden tomar decisiones sin tener que consultar al Estado, decisiones políticas, de reglamento, los objetivos organizacionales, entonces no tienen nada que ver. Me decía, creo que Carlos, no, Edwin Romero me decía el Grupo Aval, ¿no? El Grupo Aval es privado totalmente, ¿no? Entonces ellos no tienen que tener ninguna consulta con el Estado, ¿ya? Entonces es privado. Tenemos entonces, de este tipo de empresas privadas con fines de lucro, se dividen en corporación, empresa unipersonal, sociedad anónima, sociedades en comandita, sociedad colectiva, sociedad limitada, ¿sí? Entonces, esas empresas privadas, ya las vamos a mirar a cada uno, lo que es una corporación, ¿no? Una corporación corresponde a una empresa que representa una marca comercial, es decir, son varias empresas que representan una marca comercial. En algunos casos, pues las organizaciones que conforman pues, este grupo empresarial desarrollan distintas actividades comerciales pues de manera independiente. Aquí en este ejemplo sí cabería el Grupo Aval como corporación, ¿no? El Grupo Aval porque son varias empresas que representan una misma marca comercial que serían los bancos, ¿no es cierto? Ese Grupo Aval, ¿sí? Y que son de manera independiente, ¿listo? Otro ejemplo de corporación, ¿quién me puede decir? De corporación, que han escuchado una corporación. Hay corporaciones que se dedican a diferentes actividades, como por ejemplo la corporación que tenemos aquí de gasolina, ¿no? La bomba de gasolina al salir en la antigua salida al norte por los barrios Aquino. La bomba de gas, sí, la bomba de gasolina. Hay corporaciones también de taxistas también. De transporte, ¿no? Según. Transporte de taxistas, ajá. Transporte especial, que es para
para paseos, para llevar a, son unas aerovanes pequeñas para llevar a turistas a pasear. Ah, sí. Sí, esas son de transporte, también corporaciones que acá tenemos. Hay corporaciones también, hay una corporación de paneleros de Sandoná. También hay una corporación también de paneleros. Entonces, tenemos esa como corporación. ¿Quién más quería participar? ¿Corporaciones financieras, profe? Sí, corporaciones financieras. ¿Cómo cuál? ¿Cómo? Señora, ¿Cofinal puede ser? ¿Cofinal, profe? Ah, sí, Cofinal. Profesora. Cuénteme. Ahí no entrarían también, ¿no? por decir, las corporaciones de la CBC. ¿No entrarían ahí también? ¿Cómo, perdón? No esas corporaciones, las corporaciones de la CBC acá en el Valle no entrarían ahí. También entrarían esas corporaciones, sí. Bueno, eso tenemos como corporaciones. Vamos con la segunda parte de las empresas privadas. Empresas unipersonal está formada, como lo dice la palabra, por único dueño y es opcional contratar o no. Pues él puede contratar a más personas, ¿no? Pero siempre aparece en la Cámara de Comercio como único dueño. Pues generalmente son pequeñas o medianos negocios lo que se desarrollan en este tipo de empresas, ¿no? Que todas las pequeñas, por ejemplo, graneros, ¿no? Tiendas de barrio, bueno, que están con único dueño, ¿no? Minimarques, bueno, en fin, que se los representa así, ¿no? Que son pequeños o medianos. Perdón. Cuénteme. Por ejemplo, en el caso de, no sé si también aplique, pero ya creo que son grandes, por ejemplo, como Vélez, Arturo Calle. No, eso sí. Esas también pasan ahí, porque pues como tienen nombre personal. No. Son pequeñas y medianas negocios. Ah, ¿solo aplica para pequeñas y medianas? Sí, esa es una empresa unipersonal. Eso ya sería una gran empresa. ¿Sí? Ahorita vamos a mirar esa clasificación por tamaños. Bueno, la sociedad anónima ya la miramos, ¿no? Son la creación de una empresa en la que el patrimonio de la compañía pues se divide entre varios socios. Ese patrimonio, una vez registrada la compañía, esta podrá transferirse libremente pues a cualquier socio, ¿no? Es decir, se reparten las acciones a cualquier socio entre los diferentes socios y esta sociedad la crean pues con acciones de diferentes socios que participan, ¿sí? Es sociedad anónima. ¿Listo? Sociedad en comandita, también la habíamos mirado, ¿no? La sociedad en comandita y la sociedad colectiva. La sociedad colectiva pues es una empresa privada de un tipo societario donde los socios deben responder ilimitadamente por las deudas. Entonces ellos responden ilimitadamente por las deudas y es exclusivamente, la gestión es exclusivamente de los socios, sin participación de un tercero. Es decir, las decisiones que se tomen es por todos los socios, ¿no? Sin la participación de un tercero. Esa es sociedad colectiva. Y es privada, ¿no? Se deben responder ilimitadamente, pues se le responde, ¿qué quiere decir responder ilimitadamente con las deudas? ¿Sí? Hay unas sociedades que unas sí responden de manera limitada, acá es ilimitadamente. La sociedad comandita responde de manera limitada por las deudas, ¿sí? Diferencia con la sociedad colectiva. Y la sociedad limitada quiere decir que están, limitada en cuanto a la parte
administrativa, por lo que les decía, ellos no tienen, los socios aportan con su capital, mas no interfieren en la parte administrativa porque hay una persona que los representa, ¿no? Entonces no participan en lo que es, por ejemplo, selección de personal, lo que es contratación, ¿sí? Ellos simplemente, la parte de capital, reciben lo que es las acciones o la rentabilidad y no participan en lo que es la parte administrativa, ¿sí? Profe, Uh-huh. o sea que ellos tienen ahí acciones, pero no tienen participación ni voz ni mando ahí. En la parte administrativa, me refiero, ¿sí? Es decir, a veces tienen autoridad administrativa limitada o a veces es nula su participación. ¿Sí? Más que todo como la parte operativa, la contratación de personal, esa parte. ¿Sí está claro? Se trata de la operación, o sea, es decir, cuando hablamos de una operación diaria de la empresa, ¿no? Es decir, va un ejecutivo que lo represente en todas las partes de operación administrativa, de operación diaria, y este es solo responsable de las deudas de la organización hasta el valor de su inversión en la compañía. Entonces, los socios son responsables en esto de las deudas hasta el valor de inversión en la compañía. Es decir, si usted invirtió, digamos, 100 millones y la responsabilidad va de acuerdo, o las deudas va de acuerdo a esos 100 millones, no puede pasar sobre esos 100 millones, ¿sí? Las deudas que tenga como sociedad limitada. ¿Sí estamos, muchachos? Señora. Bueno, muy bien. Aquí en su módulo está como más explicado sobre las características de una corporación o sociedad anónima. Sin embargo, pues yo les traje como el tipo de empresas privadas que existen, pero en su módulo solamente nos presentan la característica de la sociedad anónima. Entonces, junto con la sociedad limitada, la sociedad anónima es otro de los tipos de asociaciones más comunes entre las empresas colombianas. Ambas son de formas jurídicas que se relacionan con una imagen de solidez y que además protegen, ¿no?, a los socios y accionistas más que otras formas de asociación. Protegen más a sus socios que otras formas, ¿no? A la hora, pues, de enfrentarse a algún imprevisto, como por ejemplo, si la empresa de pronto quiebra de alguna u otra forma, entonces protegen a sus socios y accionistas. El patrimonio de la sociedad anónima está conformado por un determinado número de acciones de igual valor nominal, ¿sí? Por ejemplo, si usted colocó 100 millones de pesos, entonces va a recibir la rentabilidad de acuerdo, pues, a lo que lleguen los socios. Si puede ser un 10% de esos 100 millones, depende. Entonces será el número de acciones. Entre más, pues, número de acciones tenga, pues el valor va a ser mayor de rentabilidad. Donde cada uno representa, pues cada uno tiene su derecho, ¿no? Distintas acciones pueden ser, esas acciones el socio la puede transferir a quien quiera, a otros propietarios sin que ello afecte el desarrollo de las operaciones. Entonces, dichas acciones, usted si quiere las puede vender, ¿no?, como accionista de la sociedad anónima, o las puede transferir, ¿ya?, dependiendo de lo que usted quiera hacer con esas acciones. No habría ningún problema. Las características es, pues, que, como aquí lo dice, es una vida ilimitada, es decir, la sociedad no desaparece si se da el evento de que los propietarios originales o los administradores fallezcan, ¿no? La sociedad no va a desaparecer, ¿no? Por eso es ilimitada esa sociedad. Si de pronto los propietarios fallecen, la sociedad va a continuar o la empresa va a continuar sin ningún inconveniente. La separación entre la dirección y la propiedad.
Es decir, que los accionistas no administran directo, que les decía, no administran directamente la sociedad. Para ello nombran un representante, una representación ante una junta directiva, ¿sí? Que es la que vela porque los ejecutivos mantengan el adecuado equilibrio de intereses entre los diversos grupos de interés. Entre los que más se destaca pues son los accionistas, los trabajadores y los clientes, ¿sí? Entonces lo que les decía, ¿no? Alguien lo representa directamente a la junta directiva, hay una representación. Esta representación obviamente pues tiene que ser, digamos, la selección de ese representante pues de su entera confianza, porque va a velar por sus intereses, ¿no es cierto? Y los intereses pues de los ejecutivos y pues que esto se mantenga pues en un alto equilibrio, ¿no? Bueno, y velando por los intereses pues de los accionistas, de los trabajadores y los clientes, ese representante, ¿listo? Eso es lo más importante, ¿no? Por eso es ilimitado. ¿Estamos, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí está claro? Sí, señora. Los demás. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, acá tenemos, dice, la mayor posibilidad de acceso a los mercados de dinero y a los mercados capitales. O sea, es otra característica, es decir, que pueden tener mercados de dinero y mayores oportunidades de crecimiento respecto a otras sociedades. ¿Por qué les digo esto? Porque tiene mayor ganancia que otro tipo de sociedades, ¿no? Como se pueden dar cuenta, tiene mayor oportunidad de crecimiento y de igual manera los socios tienen una responsabilidad entre todos, ¿no? De lo que, buscando el interés de los socios, protegiendo a los socios. La responsabilidad limitada, lo que significa que los propietarios no son personalmente responsables de las obligaciones de la empresa, ¿sí? ¿Quién es el responsable? De acuerdo a esto, ¿qué me pueden decir? Si decimos que la sociedad ilimitada, lo cual significa que los propietarios no son personalmente responsables de las obligaciones de la empresa. Entonces, ¿quiénes son los responsables si no son los propietarios? ¿Quiénes serían? Bueno, pero usted también es bien... Los accionistas, profe. ¿No sería el representante jurídico? Los representantes, muy bien. Eso, excelente. Esos son los representantes, los que son los responsables, los representantes ante la junta directiva. O sea, quien seleccionó usted que sea el presidente de la empresa, que va a ser el responsable de sus intereses, ¿no? Y los responsables, pues, de las obligaciones de la empresa. Quiere decir de las deudas que tiene que pagar a la nómina, tiene que pagar los gastos, costos de la empresa, ya sería el responsable, la junta directiva, a quien eligió usted como presidente de esa empresa. ¿Sí? ¿Sí estamos, muchachos? ¿Sí está clarito ahí? Sí, señora. Bueno, no sé si ustedes, para hacerles como también chistoso acá, ustedes han mirado esa novela, no sé, yo soy novelera, el Pedro el Escamoso, no sé. Ahí este señor es dueño, Pedro, de la empresa, ¿no? Supuestamente es propietario de la empresa, pero están buscando un presidente, ¿sí? Entre Paula y Pedro están buscando un presidente para que lo represente y se encargue de todo de la empresa, porque Pedro no sabe nada. Y eso sucede. Hay propietarios que seguramente no tienen ningún conocimiento, mas sin embargo tienen mucho dinero, tienen el capital y por eso nombran a otros que los representen. Esa es la situación, ¿sí? Esa es sociedad. La sociedad
anónima o lo que se llama sociedad anónima, sociedad ilimitada, ¿sí? Eso es. Bueno, chicos, hasta ahí vamos como la clasificación de lo que son las empresas, ¿sí? Esto está también en su módulo. Y ahorita también vamos a mirar lo que son los títulos, valores y bonos. ¿Mm? Preguntas hasta ahí, muchachos. No, profe. ¿Está claro? Verán que de esto vamos a hacer el taller, la próxima clase que va a ser su parcial. Profe, ¿esas diapositivas dónde las encontramos? Esas diapositivas se las voy a dejar ahí en recursos. Ah, recursos, yo estaba buscando y no las ha subido Sí, todavía, ¿no? no las he subido, pero las voy a dejar Ya. en recursos para que ustedes... Profe, otra pregunta. ¿Tenemos grupo de esta clase? ¿De WhatsApp? No. ¿No? ¿Sí lo tenemos? No, no creo que... ¿Sí tenemos? ¿De finanzas? ¿Quién lo...? Mira, Porque yo no estoy agregada a ese grupo. Yo tampoco. yo tampoco estoy agregado. ¿Quién está manejando el grupo, Marcela? Marcela. Zuleima, ¿quién está manejando? ¿Zuleima está manejando el grupo? ¿Johnny? No, yo, profe, Zuleima. Ah, ya. Sí, entonces, el grupo para se que... llama Finanzas Corporativas, profe. Sí, y yo estoy ahí, a ver, miremos, estoy. Finanzas corporativas, sí creo que, a ver. Entonces, para que agreguemos a los que faltan acá, a ver, miremos, yo creo que sí. Él les envió un mensaje para que se reporten. Ah, sí, sí, yo estoy también en el grupo. ¿Ya? ¿El que esté administrando puede tomar nota del número? Déjenlo en el chat y yo ya los voy copiando y ya los agrego. Sí, porque los dos están administrando Johnny y Zuleima. Sí. Bueno. Entonces, lo que les decía, ¿no? Entonces, dentro de 8 días tienen su primer parcial, entonces lo vamos a hacer de este tema. Entonces, si tienen preguntas, por favor me dicen para poderlas realizar acá las preguntas. ¿Listo? Si quieren, como para afianzar un poquito esta parte, vamos a hacer una actividad que de pronto yo les voy a, me parece una actividad muy buena que está dentro de que está en su módulo, que las vamos a hacer ahorita. A ver si, verán un segundito, creo que está acá. Entonces yo les comparto. Para que realicemos de pronto esa actividad y quede un poquito más claro, ¿no? Aquí les comparto. Bueno. Bueno, acá, ¿sí le están mirando? Sí, profe. Ajá, sí, señora. listo. Bueno, entonces aquí dice, vamos a irlo haciendo, dice, verán. Ecopetrol, origen de los recursos, mixta, habíamos hablado, objeto social con ánimo de lucro, productos, manufacturera, tamaño, es una gran empresa, tipo de sociedad, sociedad anónima, sector económico, minero, industrial. ¿Sí? ¿Listo? Ahí está clasificado como ahorita lo miramos, ¿no? Tamaño, tipo de sociedad, sector económico, producto. SENA, ¿qué me dicen? SENA, origen de los recursos. Pública. SENA. Pública. 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 ¿Quiénes? Espérenme un segundito, voy anotando participación. ¿Quiénes me dijeron pública? Edwin, profe. Edwin. Para decir todo. Edwin Romero. Joan, profe. Objeto social sin ánimo de lucro.
Edwin, otra vez, objeto social. Carlos. Carlos. A ver, Carlos, ¿dónde está? Carlos Salcedo. Listo. Objeto social sin ánimo de lucro. Productos. ¿Qué me dicen del SENA? ¿De servicios, profe? Servicios, profe. Es de servicios. Muy bien. El tamaño, gran empresa, pequeña empresa. Grande. Gran empresa, profe. Tipo de sociedad, SENA. Anónimo. Creo que no sé, no. No, Anónimo, porque es pública, ¿no? No ¿Cómo? podría ser anónimo porque es Profe, ¿es pública, ¿no? pública? Es pública, pero Gubernamental. tipo de sociedad. ¿Mm? Aplicaría como que gubernamental, no sé ahí, profe. Claro, ahí no tendría como lo que tú dices, gubernamental, ¿no? Porque no tiene, es una empresa pública. Gubernamental. Muy bien. Bueno, vamos a regresarnos acá entonces. El Banco de Bogotá, origen de los recursos. Privado. Privado. Privada, profe. Muy bien. Ya no paga nada, weón. El objeto social del Banco ánimo de de Bogotá. lucro. Con ánimo de lucro, Con profe. ánimo de lucro. Todos. Marcela, Edwin, ya les voy anotando. Bueno, vamos a ver quiénes no están participando. Productos. Servicios. Servicios, profe. Servicios, profe, servicios. Bueno, servicios. A ver, vamos a mirar los que no me están participando. Joan Colmenares, que no está participando, ¿qué me dice? A ver, espérenme un segundito. Ay, que me salió otra vez. Acá le estoy compartiendo. Dice, el tamaño, señor Joan Colmenares, ¿me escucha? Gran empresa, profe. Gran empresa. Muy bien. ¿Y el tipo de sociedad? Sector privado, profe. Sí, pero ¿qué tipo de sociedad? Ya miramos del sector privado, ¿qué tipo de sociedad? Anónima. Sociedad anónima, muy bien, Marcela. Sector económico. Comercial. 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 Carrefour. Carrefour, ¿qué me dicen? Origen de los recursos. Privada. Esa es privada, profe. Privada, profe. Objeto Con ánimo social. de lucro. Con ánimo de lucro. Productos. Tenemos ahí otra misión ahí ordenada. De servicio. Espérenme un segundito. Que Comercio por mayores de tal. 3,4. Productos, profe. Espérenme un segundito que están hablando, ya los silencié. Bueno. Carlos Salcedo. Dalis Benavides. Dalis Benavides, ¿sí? ¿Me escucha, Dalis? Dalis Benavides, tipo de sociedad. ¿Me escucha, Dalis? ¿No? Marcela Tobar, entonces, tipo de sociedad. Sociedad anónima, profe. Carrefour. Sí. Es sociedad Profe, anónima. ánimo de Sociedad anónima. lucro. Y sector económico, Carrefour. ¿Mm? Comercial. Comercial. Muy bien. Comercial. Vamos con él, a ver que miremos esta. Universidad de Antioquia, ¿qué me dicen? Universidad de Antioquia, origen de los recursos. Pública. Pública, profe. Pública. Objeto social de la Universidad de Antioquia. Ánimo de lucro.
sin ánimo de lucro. lucro. Productos, Servicios. tamaño Grande. Gran empresa. y tipo de sociedad. Tipo de sociedad, si es pública. Gubernamental, muy bien. Y el sector económico de servicios, ¿no? Educación. Listo. Muy bien, muchachos. Entonces se ve que está muy claro. Gracias por participar, pues en esta... Hasta ahí dejamos para alcanzar a ver lo que nos faltaría ahorita. Bueno, entonces ya creo que con eso ya estamos bien preparados para el taller que vamos a hacer dentro de 8 días, que es más o menos así. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver entonces, ahorita les estoy con las diapositivas, ¿sí las miran? Las diapositivas. Señora. Gracias. Bueno, entonces estamos hablando de los títulos, valores y bonos. ¿Qué son los títulos, valores? ¿Quién me dice qué son los títulos, valores? Yo sé que ahí está el concepto, pero el concepto propio, ¿y ustedes qué me pueden decir qué es el título, valor? Sería como la representación de un beneficio, pero a manera de títulos o a manera de papel, no. Un beneficio. ¿Ya? Marcela Tobar me quería decir algo. Marcela Trejo, perdón. Sí, pero es que ya he participado mucho. ¿Participo? ¿Quiere participar? Claro, participe. Los títulos, valores son unos documentos que emiten las empresas o el Estado para poder recolectar dinero, ¿sí? Muy bien. Los bancos, el Estado, algunas empresas. Bueno, muchísimas gracias, Marcela Trejo. Marcela Tobar. Profe, los títulos, valores son los documentos necesarios para ejercer un derecho, como lo son la letra de cambio, los pagarés, ¿sí? El cheque, las facturas. Eso. Muy bien. Bueno, lo que ustedes me han dicho está muy claro, ¿no? Son los títulos, valores, son la parte como para ejercer lo que nos decía Marcela, un derecho. Pueden ser de forma tangible o intangible, también pues llamada de propiedad industrial, constituida por patentes de invención, la marca de productos y servicios, el nombre comercial, entre otros, todos estos bienes, en medio de la fuerza de oferta y demanda constituyen la dinámica de la economía. Entonces los títulos, valores son una forma de parte de los bienes mercantiles, ¿no? Que pueden ser tangibles o intangibles, ¿sí? Y son emitidos, como nos decía Marcela Trejo, emitidos por la parte gubernamental, ¿no? Tenemos entonces, de los títulos, valores, hay un artículo que nos dice el artículo de Colombia, ¿no? Me refiero al 619, el Código de Comercio, define los títulos, valores así. Perdón. Son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literario autónomo que en ellos se incorpora. Entonces, como ustedes aquí lo pueden mirar, entonces, es para lo que nos decía también Marcela, derecho autónomo que se tiene, ¿no? ¿Ustedes alguna vez han pagado un cheque o un pagaré o una letra de cambio? Estos son títulos, valores. Y estas fórmulas pues de pago se denominan así: títulos, valores, pagaré, cheques o letras de cambio. Las características, ¿no? Esto no está en su módulo, sino que los traje así como para que tengan en cuenta. Es la parte literal, ¿no? Se lleva a cabo el derecho tal como se establece en el documento
sin que se establece que se va a barajar, por ejemplo, acá le han puesto 2.000 euros en 30 días y tiene que hacerse así. Entonces, digamos 2.000 pesos, ¿sí?, en 30 días, lo que sea, o 20.000 pesos en 30 días, y tiene que pagarse así. Obviamente son sumas grandes, pongámosle aquí unos 2 millones de pesos, ¿no?, en 30 días, o lo que sea que se haga referenciado, o en 6 meses, no sé. Y tiene que hacerse así. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, por eso es literal, como está ahí, y como está en el documento, por eso son títulos valores. La autonomía, en el sentido del nuevo adquirente, le corresponde pues el derecho totalmente independiente de las relaciones de carácter personal que hubiera podido existir entre las anteriores titulares del documento y del deudor. Entonces, si el título valor ya pasaría, tiene un derecho crediticio ese título valor. Y posteriormente, si pasa a manos de la otra persona, ese derecho crediticio ya caduca y nace un nuevo derecho que es la obligación. Digamos que Marcela Trejo le presta 2 millones a Edwin Romero y firman una letra de cambio. Entonces, el derecho crediticio ya no es de Marcela, sino ya es la obligación, ya es de derecho, de obligaciones de Edwin Romero, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Esa es Sí, señora. se llama autonomía. Y se llama también otra característica legitimación por posesión. El título valor otorga a su poseedor la legitimidad para ejercer el derecho que en él se contiene. Si no lo posee, no queda legitimado. Entonces, por eso es la firma de los dos, la firma que tiene que ir, ¿no? De la persona que queda con la deuda, ¿sí? Entonces, una vez que ya posee ese derecho, ya tendría la deuda, pues, esta persona. Y ya lo que les decía, como Marcela le prestó los 2 millones a Edwin, Marcela queda con el derecho crediticio y Edwin Romero queda con la obligación, ¿sí? A ese se llama autonomía. Los títulos de contenido crediticio son títulos valores usados por excelencia en los mercados de capitales, son llamados títulos de crédito o instrumentos negociables y tienen un objeto obligación de pago de dinero, obviamente todos, ¿no? Lo que les decía, el cheque, el pagaré, tienen un pago de dinero, la letra de cambio. Entonces, tienen este pago o este contenido de crédito, por eso es crediticio. Los títulos de corporativos o de participación son llamados societarios. Estos confieren al titular la calidad de miembro socio de una corporación o de una sociedad. Títulos corporativos más que todo se utilizan en las empresas, de que estábamos hablando, en las sociedades anónimas, todo tipo de sociedades, los títulos corporativos o de participación, ¿no? Donde usted participa y le dan unos títulos también, con todos los derechos de la calidad de un socio o accionista, ¿no? Pues, obviamente tiene todos los derechos como accionista y tiene unos títulos corporativos, ¿no? De participación de esa empresa, ¿no? Entonces, pueden hacerlo por estos acuerdos con títulos corporativos. Este ejemplo típico de este título valor son las acciones emitidas por las sociedades anónimas, ¿sí? Miren, entonces aquí estamos, lo que hablábamos hace ratos, ¿no? Hace momentos de las sociedades anónimas, entonces tienen esa forma de participación por títulos corporativos. ¿Listo? Bueno, hasta ahí preguntas, muchachos, de los títulos valores. No, profe.
¿Preguntas, niños? ¿No? No, profe. ¿Está claro? Bueno. Los bonos pues son compromisos de pago que adquiere pues un municipio, un gobierno, una empresa. Ya los propietarios o portadores de esos bonos son tenedores de obligaciones. Los portadores de bonos no poseen ni tienen derecho dentro de la compañía, excepto derecho a la reclamación, cuando los términos de vencimiento se hayan cumplido. Entonces, son lo que dice acá, ¿no? Compromisos que tienen de pago. Puede ser un municipio, el gobierno, una empresa que adquieren bonos para un pago de un crédito o de un terreno, no sé, de algo que se realiza, ¿no? Siempre a veces con el municipio o el gobierno, ¿no? Entonces ese pago de sus derechos o reclamación cuando se haya vencido, ¿no? Cuando alguien compra bonos, ¿no? Se denomina como inversionista el que compra bonos y le está prestando dinero al emisor de los mismos, o sea, un mercado primario, ¿ya? Los bonos se entienden emitidos por un periodo determinado de tiempo. El mercado primario es aquel que emite esos bonos, que puede ser el municipio o el gobierno o una misma empresa. Ese es el mercado primario. Y los emiten por un periodo de tiempo determinado. Al final de este periodo, el emisor se obliga a pagar al inversionista la cantidad de recursos del préstamo original o el valor por el bono. ¿Sí? Cuando ya se termina, digamos, si tenemos un tiempo, digamos un año, el emisor, ¿no? Es decir, la persona que adquiere ese bono, se obliga a pagar al inversionista la cantidad de los recursos del préstamo. Entonces el emisor, por ejemplo, puede ser el municipio, el gobierno o la empresa, está obligado a pagar al que invirtió por la cantidad, los recursos que tiene por ese bono. ¿Sí? ¿Estamos, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, el mercado primario, lo que les decía, es quien emite el bono. Y el mercado secundario es el inversionista, el que compra ese bono. ¿Ya? Las características de los bonos es cuando alguien compra bonos, denominados como inversionistas, o el dinero emisor de los mismos, mercado primario. Los bonos se emiten por un periodo de tiempo. ¿Sí? Esa es la característica. Igual, al final de ese periodo, el emisor se obliga a pagar al inversionista la cantidad de recursos. Bueno, eso ya lo habíamos mirado, ¿no? Otra característica es que durante el tiempo que transcurre entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento, el emisor del bono debe hacer los pagos de intereses pactados en el contrato, ¿sí? Entonces debe hacerse, pues los pagos ya pueden ser semestrales, trimestrales o mensuales, en las condiciones establecidas por el inversionista o dueño del bono, ¿no? Las condiciones ya las pone el inversionista. El valor de los pagos corresponde pues a una tasa de interés fija, ¿no? Aquí, ojo acá, ¿no? No es como a veces los bancos, ¿no? Dicen tasa de interés fija y no es. Tasa de interés fija es establecida por el emisor del bono en el momento en que ésta se vende, en el que se vende, ¿no? Entonces sí es tasa de interés fija. A esta se conoce como tasa de cupón, ¿sí? Esa tasa de interés, es decir, el interés de ese bono no va a cambiar, va a ser fijo. Y se conoce, como hablamos de bonos, se conoce como tasa de cupón, ¿sí? Entonces, tendránlo en cuenta, ¿no? Cuando de pronto invierten en bonos, entonces hay una tasa de interés fija y se conoce tasa de cupón. No es como en los bancos, que son solamente tasa de interés, ¿no? Acá se llama tasa de cupón porque es fija. Los bonos, ya lo miramos, ¿no? Los bonos son más conocidos como instrumentos de deuda a largo plazo, ¿no? Por eso les decía, a veces a un año.
y puede ser emitidas tanto por las empresas como por el Estado. Igualmente, puede estar respaldadas por un aval, cuyo caso su rentabilidad sería menor si no se ofreciese en ese tiempo de garantía. Entonces, cuando hablamos de aval, de pronto un bono puede estar respaldado, por ejemplo, por un terreno, ¿no? Por un carro, ¿no? Algo que le genere rentabilidad, pero más sin embargo, el caso de rentabilidad ya sería menor, porque no se ofrecería ese, pues, digamos, en un carro, por ejemplo, ¿no? Si el carro le pasa algún choque o algo, no sería como muy rentable, entonces por eso no ofrecen pues muy buen tipo de garantía. Más sin embargo, el bono cuando es no tiene respaldo de algún dinero o algo, es mejor, ¿sí? Okay. El bono así. ¿No? Qué pena, me están escribiendo unas compañeritas que están en sala de espera, que por favor les dé el ingreso. ¿Y por qué sería que se salieron estas niñas? Ni estaban aquí. Bueno, hace por el internet, ¿qué será? Menos mal nos quitaron la luz, ¿no? Porque si no, ayer se habían quitado la luz recién. Eso es. Entonces, preguntas, muchachos, hasta ahí. Bueno, entonces si no hay preguntas, ¿cuál es la diferencia entonces entre el título, valor y el bono? ¿Quién me dice? ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entre un título, valor y un bono? A ver, de los niños que no tenemos puntos. Miremos. Profe. Zuleima, a ver, espérame un segundito, Edwin. Zuleima, ¿cuál es la diferencia entre un título, valor y un bono? Zuleima, ¿qué me dice? ¿Sí me escucha, Zuleima? ¿Cuál es la diferencia entre un título, valor y un bono? A ver, Edwin Romero, que quería participar. Cuénteme, Edwin. Profe, no sé, pero creo que el título o valor es como la representación de un bien a través de un documento y los bonos, pues como dice en esta última parte, que más que todo son instrumentos de deudas a largo plazo, a largo plazo. Es decir, el título o valor no significa a través de un papel, a través de un documento que yo tengo un bien o que la empresa tiene un bien, mientras que los bonos son como una representación de una deuda y que esto se los puede vender o que se los puede representar a través de algún tipo de bien o algún tipo de vehículo. Muy bien. Y aquí la diferencia, lo que tú dices, Edwin, a largo plazo, es un bono, ¿no? Es lo que le iba a decir, o sea, los títulos valores casi la mayoría son a corto plazo, ¿no? Corto plazo. Y los bonos siempre son a largo plazo, eso pues se haya entendido así. Esa era mi diferencia, profe. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Digamos, usted no se va a esperar una letra de cambio, ¿no? A 2 años, 3 años, no. A veces no es, ¿no? O pagaré, ¿sí? Entonces, acá sí son a largo plazo, ¿no? Los bonos. Y los títulos valores son a corto plazo. Y lo que nos dice también, hay una representación de un bien, ¿sí? En ambos. Ya, muy bien, esa es como la diferencia. ¿Otro aporte que quieran hacer? Otra diferencia también es lo que nos decía también Noeri, ¿no? Eso no puede ser transferible, ¿no? Pueden ser vendidas o comprados a otros inversionistas. Los bonos sí pueden ser vendidos o comprados a otros inversionistas. Los títulos valores no. ¿Sí? Ya, al menos pues de que sea un cheque endosado, pero no es endosado, ¿no? Quiere decir, no sería como venderlo, ¿no? Es endosar. ¿Sí?
¿Quién más quiere participar? Profe, qué pena, manera de pregunta. ¿Qué es un cheque endosado? No sé. Ya. ¿Quién me dice qué es un cheque endosado? Cuando se firma, cuando se A ver, pone a nombre espérame un de... segundito. Vamos con Johnny Ordóñez. Johnny Ordóñez, cuénteme qué es un cheque endosado. Se endosa un cheque cuando se cambia del portador, profe, con una firma al respaldo del documento. Eso es. Ese es un cheque endosado. Entonces, por ejemplo, si yo le hago el cheque a Johnny Ordóñez y Johnny Ordóñez lo hace a otra persona, digamos a Edwin Romero, lo tiene que ser la firma del portador, que sería Edwin Romero. ¿Sí? Y el que puede reclamar, ¿quién es? Edwin. Ese es un cheque endosado. ¿Sí estamos, Edwin? Sí, señora, muchas gracias. Bueno. En esa parte, lo que hablamos de los títulos, valores y de los bonos, pues entonces hay como esa parte de diferencia, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? ¿No? La próxima clase vamos a mirar, vamos a hacer el taller, o sea, es decir, ustedes van a ingresar a su taller, ya, y ahorita vamos a mirar los temas sobre lo que vamos a hacer el taller, ¿no? Ese taller es su primer parcial, ¿sí? Entonces, en cuanto a la participación, de una vez les digo, porque si no se me olvida, quienes más participaron, pues fue Marcela Trejo, Edwin Romero, Marcela Tobar, Carlos Salcedo, ¿sí? De estos chicos tienen participación, tienen puntaje y tienen también aumento en su parcial, ¿sí? Entonces, Marcela Trejo, Edwin Romero, Marcela Tobar, ¿y quién más dije? Creo que Carlos Salcedo, ¿no? Sí. Tienen más puntajes. Profe, yo sí estaba. ¿Cuál es su nombre, Marcela Tobar? Zuleima, profe. Zuleima, pero yo tengo una nomás que usted participó. ¿Sí? Participé en la primera, participé en el taller, en el cuadrito que nos puso de las empresas. Ah, bueno, entonces Marcela Trejo, Zuleima, Edwin Romero, Carlos Salcedo, Marcela Tobar, Rubén Barahona, ya, Rubén Barahona. Edwin, sí, Edwin ya lo nombré usted, Edwin. Carlos Salcedo. John Ordóñez. Johnny Ordóñez, profe, yo sí participo. ¿Participo o participé? Bueno, Johnny Ordóñez. Nosotros pues los tuve que sacar, ¿no? Los demás sí, me tocó decirles, ¿no? Que participen. Entonces Marcela, bueno, Zuleima, Edwin Romero, Carlos Salcedo, Marcela Tobar y Johnny Ordóñez. ¿Listo? Entonces a ellos les voy aumentando puntos, no en lo que es el parcial final, ¿no? El parcial final, el parcial que ahorita tenemos el primer parcial. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Decimos, vamos a hablar, vamos a hacer el taller, ¿no? Que es su primer parcial sobre decisiones de financiación, decisiones de inversión, decisiones sobre dividendos y decisiones de directivas operacionales, más lo que miramos hoy, el tipo de empresas, ¿sí? Empresas que miramos, que ustedes lo manejaron muy bien, entonces, tipo de empresas, sociedades y demás. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer, va a ser su taller. Entonces, vamos a hacer el tema de la primera clase, que fue decisiones de financiación, decisiones de inversión, decisiones sobre dividendos, decisiones directivas operacionales, más lo que miramos hoy, que fue el tipo de empresas. ¿Listo?
Sí, ahí profe, no se olvide subir las diapositivas para revisarlas, profe. Sí, igual estas diapositivas todo está en su módulo, ¿no? Pero sí las voy a subir. Entonces, o no las envía al grupo de WhatsApp, profe, también puede ser. Las voy a subir a recursos y las miran en recursos y en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Profe, bueno. ¿El taller toca enviarlo? No. ¿O va a dejar como un examen? Es que el taller es un examen. O sea, vamos a cambiar el estilo. No va a ser preguntas de selección múltiple, ni mucho menos. Es preguntas de análisis. Tal como hicimos ahorita. Por ejemplo, les coloco la empresa éxito, les redacto y tal cosa, y ustedes me las clasifican. Entonces, empresa sin ánimo de lucro, tal cosa, tal otra. ¿Listo? Así, ¿no? Vamos clasificando. También, no solamente colocan, pues, pertenece, pues, es una gran empresa, y el por qué, me definen. Bueno, y en cuanto a las decisiones también, con casos o ejemplos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ese día? Ese día ustedes van a entregar a las 6:30, el taller dura 4 horas, es decir, de 6:30 hasta, les voy a dejar hasta las 11 de la noche, ¿les parece? Entonces, por ejemplo, si no pueden entrar 6:30, a las 7, ¿no? ¿Listo? ¿Sí estamos? ¿Por qué? Porque sí, ustedes se van a concentrar solamente en el taller. Ese día no vamos a tener tutoría, solamente vamos a tener el taller, ¿no? Obviamente ustedes me pueden hacer preguntas por el WhatsApp, todo, no habría ningún inconveniente. Si de pronto alguien no puede conectarse, me informa con tiempo, a ver qué podemos hacer. O durante la conexión, no, profe, se me cayó la conexión, entonces me puedo conectar después. Sí, cuénteme, Edwin. Profe, ¿qué le digo? Qué pena, no está un poco malo el internet, no alcanza a escuchar muy bien. ¿El parcial va a ser un taller? Un taller de 4 horas, de 6:30 hasta las 10 de la noche. ¿Todas esas 4 horas las tenemos disponibles hasta o hay un límite de tiempo para entregar? Hasta las 11 de la noche, hasta las 11 es el límite de tiempo. O sea, a las 11 usted ya tiene que haber subido, porque ahí ya se cierra la plataforma. Listo, profe. Entonces queda habilitado hasta las 11. Entonces, ese día solamente vamos a hacer el taller como parcial. No les voy a dejar tutoría porque pues a veces me ha pasado que les dejo la tutoría y después no alcanzan a terminar el parcial o el taller. Y se quedan a veces sin terminar. ¿Sí? Pues ya me ha pasado, por eso mejor les dejo así, ¿vale? Porque, y además, y no se preocupen, porque a veces ustedes también se preocupan, no es que no vamos a alcanzar los temas, que no, todo eso está fríamente calculado, ¿no? Como dice el Chapulín, todo está planeado, ya. Yo sé que vamos a alcanzar todos los temas y por eso ese día no vamos a tener tutoría, sino taller. ¿Listo? Bueno, entonces, profe. No se preocupen que ese día vamos a alcanzar todos los temas. Y las diapositivas se las voy a subir a la plataforma, ¿no? A recursos, y también me dicen que al WhatsApp, que a su grupo, ¿no? También les quería pedir un favor. Yo no sé, ayer no sé si les había compartido un link para que por favor, lo que pasa es que la universidad, y yo estoy coordinando el grupo de investigación, ¿no? De la universidad, de aquí de la sede Pasto. Entonces, ya con los profesores hemos elegido unos 3 nombres, no sé, para que ustedes participen de esa encuesta. Yo les voy a dejar el link. Algunos sí se los mandé, ¿no? Para que participen de esa encuesta. Tienen hasta mañana, o si quieren, después de esta tutoría la contestan. Y eligen simplemente de los 3 nombres cómo les gustaría que se llame el grupo de investigación de aquí de la sede Pasto. ¿Listo? Luego después va a haber un semillero de investigación, los que les gusta la investigación pueden participar, eso les va a ayudar también para lo que es pues su trabajo de grado, ¿no? Hay diferentes cuestiones, pero por lo pronto estamos formando apenas el grupo de investigación. Entonces, para que me colaboren, es decir, van a ingresar
y votan ustedes por qué nombre les gustaría que se llame el grupo de investigación. ¿Listo? Me hacen ese favor. Profe, ¿nos puede mandar el link al grupo de WhatsApp? Al grupo de WhatsApp se los voy a enviar. Ahorita en este momento Listo, se los profe, envío. gracias. Y si quieren pueden desde ya, empiezan a votar cómo les gustaría que se llame el nombre del grupo, ¿no? Entonces, miren que eso es bueno, ¿no? Porque así, pues, la universidad también se hace conocer, después ya pueden participar a nivel internacional, nacional, en ponencias, artículos y demás. Ahí les dejé el link, ¿no? Entran a Google y ahí ya, por Drive, ¿no? Y ahí votan. ¿Listo? Bueno, de ahí, pues, entonces, espero que voten, ¿no, muchachos? Porque yo soy la coordinadora de investigación, entonces estamos en eso. Y les agradezco mucho, pues, que tengan un buen, feliz fin de semana, que descansen, que se cuiden, y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Profe, ¿alguna pregunta? Cuénteme. Mildred Baena soy yo. Profe, de la encuesta, bueno, y para uno participar, para ser parte del grupo, ¿qué debe de hacer? ¿Participar del grupo de investigación, me dice? ¿Se harían este semestre? Sí, el grupo de investigación. No, ahorita estamos en proceso de creación del grupo. Ya para el próximo semestre ya vamos a ver cómo cómo participan del grupo, ¿sí? Ahorita apenas estamos en creación del grupo. Listo. Bueno, sí, muchas señor. gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿No? Bueno, a ver, voy a... Gracias, ¿no? Hasta luego.